¿Te sientes perdido, vacío o ansioso en un mundo que se desmorona? En el siglo IV, San Macario el Grande, un alma encendida del Alto Egipto, oyó un llamado que lo llevó a la luz eterna. Joven, imagínate sentirte aceptado, pleno y útil al descubrir tu vocación. Frente a promesas vacías que esclavizan, su vida te desafía a buscar un propósito divino. No estás aquí por azar, tu vida tiene un fin eterno. En cada caída resuena un eco sagrado que te llama a la lucha. ¿Estás listo a mirar su camino y encontrar tu lugar en esta batalla? El siglo IV fue un crisol donde la fe se templó entre sombras y promesas. Tras 3 siglos de persecución sangrienta, la Iglesia emergía con paz imperial, pero también con nuevos peligros. La libertad aparente traía consigo la infiltración de errores y divisiones. La persecución no cesó, solo cambió de rostro. Ahora se disfrazaba de herejía, ambición, orgullo espiritual y seducción cultural. El arrianismo, negando la divinidad de Cristo, desfiguró el rostro del Evangelio. El donatismo quebró la unidad de la Iglesia, exaltando una pureza legalista que despreciaba la misericordia. Otras corrientes sincréticas, revestidas de espiritualidad, ofrecían espejismos de salvación sin cruz ni Iglesia. Era una época marcada por la confusión teológica, el orgullo intelectual y la tentación de una religión sin redentor. En Egipto, estas luces tomaron forma particular. Las arenas del desierto, que habían sido testigos de los mártires bajo Diocleciano, se convirtieron en un escenario de una nueva batalla, la del alma contra el mundo. Mientras la ciudad buscaba acomodarse al poder, hombres y mujeres escapaban al silencio del desierto para buscar a Dios en lo secreto, en lo puro, en lo eterno. Nacía así el movimiento monástico, no como una huida del mundo, sino como resistencia profética. Era una forma de gritar con la vida: solo Dios basta. En Nitrita, Esitia y Tebas surgieron comunidades de oración y penitencia y fraternidad. Estos hombres, llamados padres del desierto, encarnaron un cristianismo radical que no negocia con el error ni se vendía al poder. Su misma existencia era una crítica viva al mundo orgulloso, al imperio pagano y al cristianismo tibio. Pero incluso el desierto era alcanzado por las visiones doctrinales. Obispos manipulados por el poder imperial desterraban a los que no cedían al arrianismo. Aún así, la comunión eclesial persistía, viva y fuerte, sostenida por el testimonio de los santos, mártires y confesores que resistían sin rencor. Hoy en México, sacudido por el secularismo, el neopaganismo y el relativismo, las ideologías modernas prometen identidad, pero dejan el alma vacía. Promueven una fe subjetiva, sin iglesia, sin historia, sin verdad. La juventud busca pertenecer, pero el mundo le ofrece etiquetas que esclavizan en lugar de redimir. La historia del siglo IV nos enseña que en medio del caos y la confusión, solo una comunidad fiel, unida por la verdad y la gracia, puede ofrecer sentido. Así como en aquel entonces, hoy también el Espíritu Santo suscita testigos en el desierto contemporáneo, jóvenes que, como Macario, descubren que el verdadero combate no es político ni cultural, sino espiritual. San Macario nació alrededor del año 300 en el Alto Egipto, en un entorno sencillo y campesino. Su vida parecía destinada a ser ordinaria: trabajo, campo, familia. Pero desde joven algo en su interior lo inquietaba. El mundo no bastaba. Una sed de eternidad lo carcomía por dentro. Vivía en oración constante y profundo silencio, marcado por una sensibilidad espiritual que lo separaba de los ruidos y excesos de su tiempo. Un día escuchó en el Evangelio estas palabras: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y sígueme. Mateo 19:21. No fue un pensamiento, fue un llamado. Vendió lo que tenía, renunció al matrimonio, repartió todo entre los pobres y se retiró al desierto. En aquel gesto radical comenzó una nueva existencia, la de los que descubren su lugar en el drama, en la trama divina, dejando atrás la comodidad para abrazar la cruz. Macario no huyó del mundo, lo confrontó. Su partida fue una forma de lucha contra el egoísmo, contra el pecado, contra el espíritu del tiempo que prometía autonomía y poder, pero se escondía en la esclavitud. Se hizo eremita en Nitria, un lugar árido pero fértil para el alma. Allí comenzó su camino de transformación, dejando atrás la carne para que brotara el espíritu, así como San
San Juan Bautista dice de Jesús: es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Su retiro lo llevó a encontrarse con San Antonio, padre del monacato. Este encuentro fue decisivo. Antonio reconoció en Macario una profundidad extraordinaria, y Macario por su parte encontró en él al maestro espiritual que necesitaba. Se formó bajo su dirección no solo en la ascesis externa, sino también en la guerra interior, donde el alma aprende a reconocer sus pensamientos, a combatir la soberbia y crecer en la caridad. Antonio no era un jefe, era un padre. Su sabiduría era silenciosa, su ejemplo era su doctrina. Con él, Macario aprendió que el combate cristiano no era contra hombres ni contra estructuras, sino contra los propios vicios y contra los espíritus del mal. Este discipulado no fue pasivo. Macario asimiló, pero también brilló. Su equilibrio entre rigor y misericordia, su sentido profundo de la comunión eclesial y su apertura al espíritu lo convirtieron rápidamente en referencia entre los monjes. Su relación con Antonio es imagen de la sucesión apostólica viva, una cadena de santidad que no se impone por poder, sino que se transmite por la gracia. Macario fundó el célebre monasterio de Cetis, que perdura hasta hoy. Era una comunidad de ermitaños, vivían en celdas separadas, pero se reunían para la liturgia y el consejo espiritual. Esta forma de vida equilibrada, soledad y comunión, no era aislamiento, sino una comunión profunda en lo esencial. En tiempos de división y confusión, Macario construyó una fraternidad fundada en la verdad y el amor. Cetis se convirtió en un faro para Oriente y Occidente. Monjes de todas partes venían a escuchar sus palabras para buscar consejos y aprender a orar. La comunidad era pobre pero rica en sabiduría, oculta pero luminosa para el mundo. Era una respuesta viva al deseo de autenticidad y pertenencia que aún hoy arde en el corazón humano. A diferencia de muchas sectas o movimientos individualistas, Macario enseñaba que la santidad no es una empresa solitaria. Toda vocación es eclesial, es comunitaria. La oración se sostiene en comunidad, la conversión se afianza en la obediencia y el espíritu actúa donde hay unidad. En un tiempo donde el arrianismo y otras herejías amenazaban la unidad doctrinal, él mostraba que la comunión no era negociable. En el año 374, el obispo arriano Lucio de Alejandría lo desterró, junto con otros monjes fieles a la doctrina de Nicea. Su delito, permanecer firmes a la verdad de la divinidad de Cristo. Fue llevado a una isla en el delta del Nilo, donde en lugar de quejarse, evangelizó a los paganos locales. Allí obró conversiones y milagros. Su fidelidad no se quebró en el exilio, sino que se purificó. Este episodio revela su obediencia profunda a la Iglesia. No se convirtió en rebelde ni en cismático. Aceptó la cruz del destierro como una prolongación de la pasión de Cristo. Su autoridad venía del testimonio, no del poder. Esta actitud muestra una fe adulta, eclesial y encarnada. Hoy muchos cristianos son seducidos por doctrinas alternativas o espiritualidades sin comunión. Macario enseña que el verdadero testigo no abandona la Iglesia cuando sufre, sino que la ama aún más. En su exilio brilló la luz de la fidelidad que no transigue. Entre los discípulos más destacados de Macario estuvo Evagrio Póntico, un monje culto, antiguo discípulo de Gregorio Nacianceno. Bajo la dirección de Macario, Evagrio profundizó en la oración y discernimiento espiritual. Fue él quien sistematizó muchas de las enseñanzas recibidas, influyendo en toda la espiritualidad cristiana posterior. Esta relación revela el carácter pedagógico de Macario. Sabía formar, corregir y acompañar. No se limitaba a enseñar fórmulas, sino que guiaba con el ejemplo. Sus discípulos eran herencia viva. En ellos se perpetuaba la fe, la lucha espiritual, la radicalidad evangélica. Esta transmisión viva de la fe de generación en generación es lo que hoy llamamos tradición. No es algo muerto ni simplemente repetitivo, es una llama que se transmite de alma a alma en el espíritu. Macario no fue un líder aislado, fue un eslabón en la cadena de santidad. Muchos de sus dichos se conservaron en el Apogema Petrum, los dichos de los padres del desierto. Enseñan con frases simples, llenas de sabiduría, y vamos a poner algunos ejemplos. Una vez dijo: insulta a los muertos, si no responden, haz tú igual con las críticas. En otra ocasión, el
El alma que se entrega a la oración se vuelve fuego. Sus palabras eran fruto de experiencia, no teoría. Hablaba poco, pero cuando lo hacía conmovía. Enseñaba el arte del discernimiento, la vigilancia interior, el silencio fecundo, la humildad como raíz de toda virtud. En un mundo ruidoso y superficial, sus palabras eran como flechas certeras al corazón. No proponía una espiritualidad elitista, sino accesible. Todos pueden orar, todos pueden entregarse, todos pueden luchar. Pero advertía, sin obediencia, sin comunión y sin conversión real, no hay fruto. Su mística era profundamente eclesial, aún en la celda solitaria. El monje no estaba solo, oraba con la iglesia, por la iglesia y desde la iglesia. San Macario murió alrededor del año 390, pero su legado sigue vivo. Inspiró el esicasmo, la oración del corazón. El monacato oriental y occidental en tiempos de tibieza, su radicalidad sigue siendo un faro. En una época de identidad líquida, su caridad interior es medicina. Su vida nos confronta a los jóvenes de hoy, que como en el siglo IV se sienten vacíos, dispersos, solos. La cultura actual propone muchas cosas, ideologías, placeres, etiquetas y activismos, pero ninguna responde al corazón humano como la fe viva, transmitida en comunión con la Iglesia. Macario muestra que la verdadera revolución es interior, que se puede vivir con poco, orar con profundidad, amar sin reservas, que la plenitud no está en el ruido sino en la verdad, que la vocación no se inventa, se descubre, que la identidad no se construye, se recibe de Dios. Él no buscó ser santo, solamente quiso ser fiel, pero al serlo se convirtió en un signo para todas las generaciones. Su vida sigue hablando. A ti, joven, te dice, no estás solo, no tienes que fingir ni buscar fuera lo que solo Dios puede darte. La iglesia no es un club, es tu hogar. Y aunque el mundo te grite que sigas tus pasiones, Macario te recuerda, tu alma fue hecha para algo más alto, más bello, más eterno. San Macario descubrió el sentido de su vida, no en una idea o en un plan humano, sino en una respuesta a un llamado divino. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y sígueme. Mateo 19:21. Esta frase del Evangelio lo despojó de toda pretensión y lo introdujo en el gran drama del amor de Dios. Su vocación no fue improvisada ni autoafirmativa, fue acogida con temor, humildad y entrega. Lo primero que aprendió fue que la vocación es un misterio eclesial, no una aventura individual. Por eso, aunque vivía en soledad, su corazón latía en comunión con la Iglesia. Aceptó la obediencia, buscó la dirección espiritual, se dejó formar. Su vocación lo unió a una historia viva, la de los santos, mártires, pastores y fieles que formaban el cuerpo místico de Cristo. Su oración intensa y constante no lo alejaba del mundo, lo hacía más compasivo. En cada alma veía un reflejo del combate espiritual que él mismo libraba. Enseñaba que el pecado desfigura la identidad, pero la gracia lo restaura, que sólo quien encuentra a Dios puede amarse de verdad y desde ahí amar al prójimo. El sentido de la fe en Macario se manifestó en 3 dimensiones esenciales. Primero, carácter eclesial, enraizado en la tradición viva. Macario jamás concibió su fe fuera de la Iglesia. Incluso cuando fue desterrado por obispos herejes, se mantuvo en obediencia al depósito de la fe. Su fidelidad doctrinal no dependía de autoridades humanas, sino de la comunión apostólica. Fue obediente sin ser servil, firme sin ser rebelde. Su vida nos muestra que el sentido cristiano no nace del sentimentalismo, sino de la verdad revelada, transmitida por la Iglesia. Hoy muchos jóvenes dicen, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Macario sería para ellos una luz. No hay fe viva sin comunión real. La Iglesia no es una opción, es la esposa de Cristo. Solo en ella se puede vivir la plenitud de la fe. Además, su relación con Antonio y otros discípulos manifiesta esta sucesión espiritual y doctrinal. Nada en su vida es improvisado. Todo forma parte de una pedagogía del espíritu. El desierto a la comunidad, del silencio a la palabra, de la obediencia al testimonio. Segundo, carácter sacramental, la gracia como fundamento del ser. Macario vivía los sacramentos,
aunque retirado en el desierto, celebraba la Eucaristía con profundo amor y reverencia. Comprendía que sin la gracia, la lucha espiritual se convierte en un ejercicio de voluntad vacía. Por eso enseñaba que el alma necesita purificarse no solo con esfuerzo, sino con la acción de Dios que sana, eleva y transforma. Nosotros tenemos el sacramento de la confesión y la Eucaristía. En sus enseñanzas se percibe una conciencia clara de la caída del hombre, de la necesidad de redención. Frente a estas ideologías de su tiempo, como el pelagianismo incipiente o el sincretismo pagano, Macario insistía en que la salvación no era el fruto de las obras, sino don gratuito de Dios que se recibe y se custodia. En tiempos donde muchos buscan una espiritualidad sin sacramentos, su ejemplo es una corrección necesaria. La verdadera fe se encarna, se celebra, se nutre en los signos visibles del amor invisible de Dios. No basta con creer en el corazón, se necesita bautismo, confesión, comunión, comunidad. Su forma de vivir el ayuno, la oración y la penitencia no era dualista ni despreciaba el cuerpo, era una pedagogía integral. El alma se eleva cuando el cuerpo se disciplina, cuando los sentidos se ordenan, cuando la carne se convierte en templo. Este equilibrio cristiano contrasta radicalmente con los excesos del hedonismo moderno, pero también con el desprecio gnóstico del cuerpo. Y por último, tercero, carácter profético, resistir con esperanza en medio del caos. Macario fue un profeta silencioso, no escribió tratados, pero su vida denunciaba el pecado y anunciaba la salvación. En una época donde muchos se acomodaban al poder imperial, él prefirió el desierto. Cuando otros negociaban doctrinas para ganar influencia, él desgarrado por ser fiel. Su profecía consistía en vivir con coherencia, aunque solo lo marginara todavía más. Hoy los jóvenes están expuestos a 1000 voces que los llaman a vivir su verdad, pero esa parte de la libertad los deja vacíos. Macario nos recuerda que la verdadera libertad es decirle sí a la voluntad de Dios, no esclavizarse al capricho humano del momento. En su combate interior, él fue imagen del pueblo fiel que atraviesa el desierto de la historia. Cada tentación que vencía, cada oración en la oscuridad, cada gesto de humildad, era una pequeña victoria que resonaba en el cuerpo de Cristo. Su vida es testimonio de que no hay vocación sin cruz, ni plenitud sin entrega. Su presencia en el desierto no fue una huida, sino un grito. Aún sin hablar, su sola existencia proclamaba: Cristo es todo, el mundo pasa, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la fe que da sentido, no la que se adapta al mundo, sino la que transforma desde dentro, en silencio, con amor y con verdad. Reflexionemos. Muchos jóvenes viven una crisis de identidad actualmente. Entre redes sociales, ideologías, niegan la naturaleza humana, promesas tecnológicas de salvación y una cultura que desprecia lo eterno. El relativismo, el transhumanismo y la ideología de género confunden, no liberan. Dicen, sé quién quiera ser, pero dejan el alma vacía. Macario vivió en una época similar con doctrinas que negaban a Cristo y estructuras que sofocaban la verdad. No huyó, respondió. Su vida fue una respuesta radical al desierto interior de su tiempo. Hoy su figura resuena con fuerza, no para romantizar el pasado, sino para inspirar una elección real. El joven que se deja vaciar por Dios encuentra un sentido que ninguna moda puede dar. En la oración, el sacrificio y la comunidad, Macario halló todo lo que el corazón anhela, la verdad que libera, el amor que da forma a la vida. Miki, Isabel, levántate. No fuiste creado para sobrevivir, sino para amar con todo tu ser. Joven, levántate. No fuiste creado para sobrevivir, sino para amar con todo tu ser. Macario no fue un héroe de película. Fue un joven como tú, con luchas, dudas y sueños. Pero eligió el camino estrecho, y hoy su nombre brilla entre los santos. ¿Y tú qué eliges? Comienza hoy. Reza con tu familia, busca la confesión, participa de la misa dominical, crea comunidad. Crea comunidad con otros jóvenes que amen la verdad. Aprende a guardar silencio, lee el Evangelio, escucha a tu párroco, defiende tu fe con amor y firmeza, no vivas aislado. Tu iglesia es tu casa, tu escuela, tu ejército. Macario no caminó solo, fue discípulo y padre. Tú también estás llamado a recibir y dar. No esperes condiciones ideales, el combate espiritual se libra ahora.
Revestidos de la armadura de Dios, Efesios 6:11, el mundo necesita de tu fe, México necesita de tu valentía, Dios necesita tu sí. La luz de San Macario no se apagó en el desierto. Su vida encendió una antorcha que cruza los siglos y llega hasta ti. En cada paso suyo hubo una lucha, pero también esperanza. No fue perfecto, pero fue fiel, y esa fidelidad lo hizo grande. Tú también puedes ser un faro en medio del caos. Cuando el muro grita confusión, tú puedes responder con claridad. Cuando otros huyen, tú puedes resistir, no estás solo. Cristo va adelante. La Iglesia te acompaña. La comunión de los santos te sostiene en medio del caos moderno. El santo brilla porque sabe quién es y para qué sirve. Esa luz no es solo para admirar, sino para seguir. Repite esta oración. San Macario, dame fuerza para encontrar mi vocación y resistir con esperanza. Guíame a la luz eterna. Amén. La batalla ya comenzó y tú estás llamado a luchar. En Cristo ya has vencido. Sección apologética. ¿Puede la fe católica dar sentido hoy frente a ideologías que reducen al ser humano a una emoción, un código genético o a la simple autopercepción? ¿Es la Iglesia aún necesaria? En el siglo IV San Macario respondió con su vida. Enfrentó doctrinas que negaban la divinidad de Cristo, estructuras que disolvían la comunión eclesial y culturas que ofrecían salvaciones sin redención. Hoy, esas amenazas no han desaparecido, solamente han cambiado de nombre. Frente al relativismo, el subjetivismo espiritual, el neopaganismo digital y el transhumanismo, Macario sigue siendo un testigo actual. El arrianismo en su tiempo negó que Jesucristo fuera Dios verdadero. Presentó una versión cómoda del Evangelio, Cristo como guía moral, no como Señor eterno. Así debilitaba el misterio central de la fe. Esa herejía desfiguró la identidad cristiana y dividió a la Iglesia. Muchos obispos se sometieron a presiones imperiales y traicionaron la verdad. Hoy el relativismo hace lo mismo. Ya no se niega a Cristo directamente, sino su unicidad. Se dice el Cristo histórico y el Cristo de la fe. Se afirma que todas las creencias son iguales y que cada quien tiene su verdad, que la Iglesia solamente es una opción entre muchas y la católica entre las sectas. Este pensamiento desactiva la urgencia del Evangelio. Si nada es verdadero, todo da igual. Entonces lo mismo pasa con la opinión de un pastor evangélico que la opinión del Papa. Pero si Cristo es Dios, entonces todo cambia. Si Cristo dejó una iglesia, todo cambia. Macario vivió la respuesta, no discutió con teorías, vivió la verdad con radical. Fue fiel en la persecución y obediente en el desierto, firme ante las autoridades herejes. Su fidelidad es una respuesta clara al todo vale moderno. En el desierto, Macario no se convirtió en una figura autónoma. Reconoció la autoridad apostólica, aceptó la ordenación, siguió doctrina recibida, fue discípulo y formador dentro de la comunión. Su vida muestra que la Iglesia no es un obstáculo a la espiritualidad, sino su garantía. Allí donde hay sucesión apostólica, sacramentos válidos, fe íntegra, está la verdadera Iglesia. Frente al mito moderno de una fe personal, sin comunidad, sin historia, sin sacramentos, Macario ofrece otra visión. La fe como pertenencia a un cuerpo, como recepción de un depósito. No se inventa la verdad, se recibe, se transmite y se custodia. Por eso la sucesión apostólica es tan importante. Macario no actuaba por cuenta propia. Su obediencia a Antonio y su formación de discípulos como Evagrio muestran una cadena viva que llega hasta nosotros. Muchos cristianos desconocen que la Biblia usada por Jesús y los apóstoles fue la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento hecha por los judíos en Alejandría, siglos antes de Cristo. Este conjunto incluía los libros que hoy algunos rechazan, Sabiduría, Eclesiástico, Tobit, Judith, entre otros. Cuando el Nuevo Testamento cita las Escrituras, la mayoría de las veces lo hace siguiendo la Septuaginta, no el texto masorético hebreo posterior. Es decir, los apóstoles y evangelistas entendían la Biblia como una tradición viva, no como un canon cerrado y estandarizado. La Iglesia primitiva veneró estos libros porque fueron los que formaron a Jesús, María y a los apóstoles. Macario, como monje del Egipto helenizado, leyó y meditó estos textos. Su espiritualidad está impregnada de la sabiduría veterotestamentaria que no desprecia lo antiguo, sino que culmina en Cristo. Negar esta herencia es desconocer la raíz bíblica del cristianismo.
Las ideologías modernas, especialmente el gnosticismo, el humanismo secular y el progresismo religioso, proponen una fe sin cuerpo, sin iglesia, sin sacramentos, sin moral objetiva. Quieren una espiritualidad emocional, subjetiva, inclusiva, sin exigencias. Pero Macario vivió otra cosa, una fe que implica el cuerpo, disciplina, verdad, renuncia y comunión. Su vida monástica fue un grito contra el individualismo, incluso en el silencio. Él estaba unido a la comunidad. En la aridez del desierto no se refugió en sí mismo, sino que se abrió a Dios y al prójimo. Su celda era una iglesia doméstica. Su oración era intercesora, su ayuno un acto eclesial. Este testimonio refuta la idea de que cada quien crea a su manera o cada quien puede leer e interpretar la Biblia. La fe católica no es lo que yo siento, es lo que Cristo nos dejó y la Iglesia transmite. No es una invención cultural, es una revelación encarnada. Preguntas existenciales, respuestas eternas. ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios creado para amar, ser amado y no para autodeterminarse sin sentido. ¿Para qué estoy aquí? Para responder a un llamado eterno dentro de la Iglesia y a la santidad. ¿Qué significa vivir, sufrir, morir y amar? Significa participar del drama redentor, no escapar del dolor sino redimirlo, no huir del mundo sino transformarlo desde dentro. Estas preguntas arden en el corazón de cada joven, aunque no siempre se las formule. Macario no escribió tratados, pero en su vida respondió. Su oración en el silencio decía más que mil discursos. El alma que se entrega a Dios encuentra quién es y para qué sirve. Muchos ven en la iglesia como una carga, una estructura anticuada, pero para Macario fue el camino. La iglesia ofrece sacramentos, comunidad, doctrina, perdón, esperanza, compañía. No es perfecta en sus miembros, pero es santa en su cabeza. En medio del caos ideológico, la Iglesia es el arca. Hoy, en México y en el mundo, se necesitan jóvenes que digan creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, no como consigna vacía, sino compromiso de vida, porque fuera de ella solo hay confusión. Macario no hubiera soportado ver la fe convertida en espectáculo, negocio o ideología. Su corazón pertenecía a Cristo y a su esposa, la Iglesia. Esa es la fe que transforma al mundo, la que brota del silencio, se fortalece en los sacramentos y se manifiesta en la caridad. San Macario no necesitó redes sociales, ni discursos públicos, ni aplausos. Su vida fue una proclamación de la verdad. Su desierto fue su púlpito. Hoy tú también puedes ser un Macario. No necesitas escapar del mundo, pero sí resistir al espíritu del error. No necesitas ser perfecto, pero sí fiel. La fe católica no es solo una opción espiritual entre otras. Es la verdad sobre Dios, el hombre y la historia. Y esa verdad es una persona, Jesucristo. Vivida en su iglesia, celebrada en los sacramentos, compartida en la comunidad, esa verdad libera. Joven, hoy se te ofrece la misma elección que a Macario. ¿Conformarte con el mundo o transformarte en Cristo? ¿Qué vas a responder? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen interceda por ustedes y los acompañe.